Y a continuación tenemos con nosotros a la licenciada Ena Morales. Ella es teóloga y docente del Departamento de Teología y de la Maestría en Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ha trabajado en educación teológica popular y actualmente colabora en la diócesis de Chalatenango. Ella nos estará compartiendo el tema de lecturas y relecturas de violencia hacia las mujeres en la Biblia. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación, gracias por la acogida y bueno, espero que el tema cubra lo que ustedes esperan que cubra, ¿no? Eso es lo que quiero. Voy a aclarar algo. Yo pertenezco a la tradición cristiana católica, ¿verdad? Entonces, muchas veces voy a mencionar, o tal vez voy a mencionar teólogos y teólogas católicos, ¿verdad? Que tal vez no les sean muy familiares, pero en mi tradición son las personas que conocemos. Para hablar sobre la lectura y relectura de la violencia hacia las mujeres en la Biblia, primero hay que establecer algo que ya Joel estableció, y también la señorita que nos presentó. La violencia es una realidad en la sociedad en la que vivimos, y la violencia contra las mujeres, la llamada violencia de género, es uno de los rostros de la violencia que permanecen más activos. De hecho, en El Salvador tenemos una alta tasa de feminicidio, ¿verdad? Esta violencia es sufrida por mujeres de cualquier edad, estrato social, nivel económico, educativo o cultural, por el mero hecho de ser mujeres, y tiene como base la diferencia subjetiva entre los sexos. O sea, la idea de que el hombre es superior a la mujer le da al hombre un poder sobre la mujer, y precisamente por eso puede nacer la violencia. Entonces, la exposición la voy a hacer en 3 apartados y al final creo que son 2 conclusiones. Al inicio, una breve exposición de algunas generalidades de la Biblia tal y como yo la veo o la ve mi corriente. Segundo, un apartado que le he puesto en el principio, y esto es porque, si ustedes recuerdan, Génesis 1:1 dice en el principio, y creo que es importante para comprender la génesis de la violencia analizar un poquito, meternos un poquito con este texto, con estos 2 textos, mejor dicho. Tercero, algo que me hubiera gustado quizás desarrollar más, pero el tiempo es un poco escaso, es la invisibilización de las mujeres en la Biblia como una forma de violencia, ¿verdad? Y al final, como ya les dije, las conclusiones. Entonces voy a comenzar con la Biblia. La Biblia es la memoria escrita de un pueblo plural, el pueblo de Israel. Si comprendemos bien cómo el pueblo de Israel se hace un pueblo, vamos a ver que se trata de una gran diversidad de grupos, ¿verdad? Que se juntan y se entienden como un Dios que los libera, y eso les da la pertenencia a ese pueblo. Entonces, en el caso de las personas cristianas, de quienes hemos seguían a Jesús, estas personas van a recordar y proclamar la experiencia que han hecho de Dios, de un Dios que les ha salido al encuentro, o sea, un Dios que se hace ser humano igual a nosotros, excepto en el pecado, y ese Dios se hace ser humano en la persona de Jesús de Nazaret. Esto significa que en el origen de la Biblia lo que hay es un acontecimiento que se vive, o sea, una experiencia vivida. Primero, esta experiencia se vive, esta experiencia tiene un alto significado para la persona, y eso hace que se produzca una reflexión, y que dentro de esta reflexión después se va a ir poniendo en un libro, ¿verdad? Entonces, en el inicio está este acontecimiento de la autorrevelación de Dios, porque no es el ser humano quien descubre a Dios, sino que Dios se muestra al ser humano, se revela, y por eso el ser humano es capaz de comprender
de comprender esa revelación. Hay un teólogo jesuita que se llama Karl Rahner, Karl Rahner, que dice que los seres humanos somos oyentes de la palabra. Y eso significa que él entiende que en nuestra estructura antropológica estamos abiertos hacia la trascendencia a escuchar la palabra de Dios, que adquiere significado para nosotras y nosotros. Entonces, esta palabra autorreveladora de Dios se hace escritura y se hace libro. Y se va a hacer de forma plural, porque plural es la experiencia que tenemos de la autorrevelación de Dios. La revelación de Dios no la percibimos de la misma manera todos y todas, sino que la vamos percibiendo de acuerdo a la propia experiencia, ¿verdad? Entonces, esa experiencia, esa pluralidad es lo que se recoge y quieren preservar los cánones de los dos testamentos. En este acontecimiento, pero este acontecimiento de autorrevelación de Dios no es cualquier revelación, sino que es un acontecimiento que es salvífico para el ser humano. Entonces, en este acontecimiento salvífico radica el naciente interés de las personas por la lectura de la Biblia. No se trata en ese sentido de encontrar solamente contenidos, sino que se trata de buscar el sentido liberador que la palabra autorrevelada de Dios puede tener para nosotras y nosotros los seres humanos. Lo que buscamos es que esa palabra nos ilumine el camino de la vida, especialmente a las personas que no estamos contentas con cómo vive nuestra sociedad en la actualidad, ¿verdad? Ya sea en lo político, en lo económico, en lo eclesial, en lo cultural, de cualquier manera. No sé si está de acuerdo conmigo o en desacuerdo, pero está opinando. Y estas personas, al tener esta experiencia, estamos soñando con un modo de vida que sea humano, que nos humanice, que nos lleve hacia otro modelo de relacionarnos. ¿Dónde? En el aquí y en el ahora. La búsqueda de ese sentido liberador del texto bíblico no nos permite escapar de reconocer que la violencia recorre la Biblia. No podemos eludir esa violencia que de hecho aparece. La violencia va a implicar siempre el uso de la fuerza para producir un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, así como las amenazas a estos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aunque en las historias bíblicas también encontramos hombres que son víctimas de violencia, el estatuto no es lo mismo de acuerdo a cuál sea el género de la persona que es la víctima de la violencia. Nunca es lo mismo. Entonces, no es casualidad que en la Biblia las mujeres que matan, hay mujeres que en la Biblia matan, sean independientes. Por ejemplo, Débora, ¿verdad? En el libro de los jueces, y también Judith, ¿verdad? Mujeres que matan, pero son mujeres independientes, mujeres que toman decisiones por sí mismas. Y en cambio, las mujeres que son matadas son mujeres que dependen o son propiedad de alguien, ya sea de un esposo, un padre o algún miembro masculino de su familia, y en algunos casos de padre y de esposo. Entre estas quiero mencionar dos cosas que una biblista, Philip Trible, creo que no sé si recuerdo bien el nombre, dice, son los textos del horror de la violencia en la Biblia, y son el texto de Jueces 11, 20, 40, recuerdan ustedes, la hija de Jefté, y también el texto de Jueces 19 y 21, que es la mujer, la concubina del sacerdote, de Levita, ¿verdad? Y aquí quiero agregar algo más, no solamente son asesinadas siendo inocentes, sino que estas mujeres ni siquiera son nombradas. No sabemos cuáles son sus nombres, no sabemos cuál es el nombre de una ni el nombre de la otra. Entonces, tampoco es casual que los asesinatos de los hombres se den en un ámbito de justificación, ya sea
la guerra, el honor, la lealtad. Y los de las mujeres, a excepción de Yael, recuerdan ustedes que también aparece en el libro de los jueces, Yael que asesina a Sísara, ¿verdad? Para liberar a los israelitas. Entonces, tenemos que considerar que los asesinatos de las mujeres se van a dar en un espacio más privado y los asesinatos de los hombres se van a dar en una forma más pública. Entonces, entre estas muchas formas que encontramos de violencia en la Biblia, una es los sacrificios cruentos, que generalmente se producen en los cuerpos de los animales, pero aún así es violencia. También la violencia se va a expresar de otras formas muy distintas o va a presentar, diríamos, diversas caras, ya sea física, simbólica, religiosa, narrativa, institucional, practicadas sobre las mujeres, sus cuerpos, sus nombres, sus rostros, sus vidas, sus historias, sus palabras, casi siempre negando todo esto, negando la actuación de las mujeres dentro de la historia bíblica. Nuestro punto de partida es que cualquier tema que abordemos en teología no lo podemos abordar sin la Biblia. Una teología que no sea bíblica no está hablando del Dios verdadero, sino que está hablando de cualquier otra cosa. Y la Escritura es un punto fundamental para muchas de las ideas cristianas, aunque estas ideas no siempre nacen precisamente del texto, sino que de la interpretación que se hace de esos textos, ¿verdad? Entonces, a esto hay que añadir que en la lectura de la Biblia algunos textos son privilegiados sobre otros, se seleccionan algunos textos y esos son los que vamos a interpretar o los que vamos a asumir. Y esto nos lleva a pensar que ese modo de seleccionar se debe a que tenemos una particular visión del mundo y ahí se va a expresar nuestra particular visión del mundo. Entonces, partiendo de esa interpretación que hacemos de los pasajes bíblicos, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos explicar que algunos textos sean leídos y explicados tal y como aparecen en la Biblia y otros se interpretan o se dejan en el olvido? Algunos textos se convierten como normativos y otros se van dejando. Entre los primeros, por ejemplo, es aquellos textos del papel de las mujeres en la historia de la salvación, ¿verdad? Muchas veces estos textos permanecen olvidados. Recordamos la historia de Moisés, el liberador, pero no recordamos a las mujeres que salvaron a Moisés. Y hay una biblista que ahorita no recuerdo el nombre, pero ella dice, no podría haber Moisés sin todas las mujeres que ayudaron a Moisés, ¿verdad? Pero eso no se recuerda. Y en el segundo caso, en el caso de textos que se dejan así, que no les hacemos mucho caso, está por ejemplo lo que dice Levítico 19:19, cuando habla de que no se pueden sembrar dos clases de semilla en un mismo terreno y que también no podemos vestirnos como con dos diferentes tipos de tejido, ¿verdad? Entonces yo estaría contraviniendo esa ley bíblica porque estoy vestida de una gran cantidad de fibras, son las que están componiendo mi ropa. O aquellos textos que dicen que cuando recojamos las cosechas no las recojamos todas porque hay que dejar algo para los pobres y los extranjeros, cosa que creo que ningún agricultor quiere ni siquiera saber que ese texto existe, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos sobre cómo nuestra interpretación bíblica sobre el lugar de las mujeres, los roles y el comportamiento esperado de ellas están permeados por una visión androcéntrica y patriarcal. Androcéntrica significa que es el hombre, el ser humano masculino, el que está en el centro, ¿verdad? Todo gira alrededor de este ser humano masculino. Y patriarcal se refiere al hecho de estar organizado de una forma piramidal, donde el ser humano masculino está en la cima y los demás estamos hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Entonces, hay que comprender que los seres humanos no somos piedras, ¿verdad? No somos algo que llega a un camino y ahí lo dejamos, sino que hay que entendernos los seres humanos más
como unas plantas que se afianzan en el terreno y que van a absorber todos los nutrientes que están en ese terreno. Esto les ayuda a las plantas sobreviven así, y nosotros los seres humanos, como ya hemos visto en la importancia que tiene la religión en nuestro modo de comportarse, de comportarnos, en nuestro modo de ser, entonces también vemos que eso es una influencia que vamos adquiriendo. Vivimos, tanto nosotros como los que escribieron la Biblia, en sociedades patriarcales, ¿verdad? Y eso no podemos obviarlo, eso es así, ¿verdad? Entonces hemos absorbido de este entorno, así como el pueblo de Israel absorbió de su entorno, este patrón cultural patriarcal, y tendemos a naturalizar, o sea, casi es invisible y no nos damos cuenta de que ese patrón está ahí y que va a regir muchas veces nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de relacionarnos. Entonces, voy a tratar de entrar un poquito en el texto de Génesis, ¿verdad? Y primero, las biblistas dicen que lo que tenemos que hacer para comprender un texto no solamente es verlo de una forma subjetiva y decir a mí el texto me dice, porque el texto tiene una vida propia, o sea, el texto tiene un algo en sí mismo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ir al detrás del texto, o sea, al contexto en que el texto fue formulado. Entonces, estos dos relatos de Génesis, ¿verdad? Tanto Génesis, el segundo relato, que es Génesis 2, 4b, 3, 25, como el primer relato de Génesis 1, 1, 2, 4a, ¿verdad? Que es el primer relato. Estos dos relatos han sido compuestos en tiempos muy diferentes. Consideramos el segundo relato es el relato más antiguo, y este ha sido hecho en lo que se llama la época yavista, cuando era todavía rey Salomón, que reúne en su corte a una gran cantidad de sabios, y ahí nace la escuela yavista. Entonces, estos tienen también su particularidad y quieren enseñar alguna cosa a su contexto, porque no están pensando, dentro de 2000, 2500 años, 3000 años la gente va a leer esto. Para nada que ver eso, ¿no? Y también el primer relato es el relato de una escuela que se llama los sacerdotales. Estos son más ordenados, el lenguaje es mucho más poético, y fue construido en la época del exilio en Babilonia. Entonces, desde ahí, desde la época de composición, podemos ver que se están refiriendo a contextos teológicos totalmente diferentes. Entonces, el segundo relato en su contexto, y por eso hace mucha relación, porque tiene lo que se llama relatos etiológicos, o sea, relatos de origen, que quiere enseñarnos cómo se han iniciado algunas cosas que estas personas están viendo en su realidad y quieren saber el por qué. El segundo relato es diferente porque está hecho en Babilonia, cuando el pueblo ha perdido las tres cosas que le daban pertenencia. O sea, ha perdido el templo, ha perdido la tierra, ¿verdad? Y ha perdido también la forma de alabar a su Dios. O sea, lo ha perdido todo. Entonces, el primer relato nos va a enseñar por qué hay cosas que son de esta manera. Y el segundo relato y el primer relato, que es el más joven, podemos decir, quiere responder a algunas preguntas que las personas que están en el exilio se están haciendo. Entonces, ¿es Dios poderoso? Sí, por eso Dios crea por medio de la palabra. O sea, Dios solamente habla en este primer relato y las cosas se crean. Dios nos ama, por supuesto, Dios nos ama y nos ama profundamente, y por eso nos ha creado. Y nos crea no de cualquier manera, sino que a imagen suya. Y una tercera pregunta que pueden estarse haciendo es: ¿cómo podemos alabar a Dios cuando no tenemos un calendario ni tenemos un templo? Entonces aquí viene esa descripción tan poética, hermosa que tiene ese texto,
nos habla de una bóveda, ¿verdad? ¿Y quién tiene bóveda? Los templos. Nos habla de los candelabros, que son de las luces del templo, que son el sol, la luna, y de ahí pueden ir haciendo su calendario. Si ustedes se dan cuenta, cuando leemos ese texto comienza, y así fue el amanecer y el atardecer de tal día, ¿verdad? Entonces, eso está estableciendo un calendario. Entonces, cuando nosotros leemos el texto o interpretamos el texto, generalmente se está privilegiando el segundo sobre el primero, ¿verdad? Y se sacan algunas consecuencias. Entonces, una interpretación patriarcal de la Biblia va a discriminar un sexo en favor del otro y por ende propone interpretaciones favorables a esa perspectiva con la cual está interpretando. Por ejemplo, en una lectura patriarcal del Génesis se han dado históricamente algunas ideas que supuestamente estarían sustentadas en el texto. Dios crea primero al varón, dice, hace del varón un ser superior, lo cual significa que la mujer es inferior. Si la mujer solo es creada como ayudadora al hombre, entonces es una compañía de un orden inferior para salvar al hombre de la soledad. Entonces, la mujer, en este segundo relato, va a tentar al varón, ¿verdad? Y lo va a hacer que caiga en el pecado, igual que cae ella, y entonces la mujer es responsable de toda la pecaminosidad humana, ¿verdad? Y esta tendencia a asociarla con el mal, no sé en sus denominaciones cristianas, pero en la mía es una cosa muy fuerte, que tiene mucha fuerza. Y por eso se dice, Dios castiga a la mujer con los dolores de parto, ¿verdad? Del mismo modo se interpreta la encarnación de Jesús. Y se dice que Cristo se encarna como varón, no se entiende como una necesidad o como una decisión, o era hombre o era mujer, ¿verdad? Y sabemos que en una sociedad patriarcal, Jesús como mujer nunca hubiese sido escuchado, nunca hubiese podido andar por los caminos. Eso era prácticamente imposible para las mujeres. Pero se nos dice que Jesús se encarnó en un varón porque está representando un estrato superior de lo que significa ser humano. Entonces, la mujer, siendo inferior, tiene que someterse ya sea al esposo, al padre, a los hijos varones, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esto en el catolicismo, les digo, es muy fuerte y de tal manera que es uno de los argumentos que se utilizan para no permitir que las mujeres puedan acceder al orden, a los ministerios del orden. ¿Por qué? Porque Jesús encarnó en un hombre, entonces solamente un hombre puede interpretar in persona Christi, se nos dice, ¿verdad? Entonces voy a hacer así como un poco narrada, un poco rápido, una relectura de los textos de la creación de los seres humanos. Entonces, el primer texto, el texto de Génesis 1, nos va a decir que Dios crea al ser humano, hombre y mujer, a imagen y semejanza suya. Esto significa para los seres humanos, nosotros hombres y mujeres, que tenemos algunas cualidades. Por ejemplo, no somos como los demás, como las demás criaturas que hizo Dios. Si nos vemos cuando no estamos ligados necesariamente a la naturaleza, en cambio, por ejemplo, los peces son creados en el agua, brotan en el agua, las plantas igual en la tierra, ¿no? Y los animales terrestres también, pero los seres humanos no tenemos esa ligación tan marcada con la naturaleza. Y es en esta circunstancia donde Dios crea hombre y mujer, o sea, nos crea sexuados, ¿verdad? Y nos crea a imagen y semejanza suya, nos da, digamos, el cuidado, nos da para que cuidemos ese jardín que Dios ha ido creando en 5 días, y al sexto que crea al ser humano, como nos dice, iba creando las cosas y veía que eso era bueno, pero cuando ve al ser humano dice que es muy bueno, ¿verdad? Es una cosa diferente. En el segundo relato
de la creación, se nos dice que primero Dios crea al hombre, ¿verdad? No se nos habla de cómo ha creado el jardín, sino que ella solamente se presenta a Dios en el jardín que ha creado y toma tierra y crea al ser humano varón. Y el hombre es como, digamos, adquiere dominio sobre la creación porque le va dando nombre a todas las cosas. Y en esta creación que Dios ha dado, Dios ve que el hombre no encuentra a nadie que sea como su igual. Entonces hace que el hombre caiga en un sueño y la mujer, y de ahí saca la costilla y de ahí nace la mujer. Eso es lo que nos dice el texto. Entonces vamos a reinterpretar ese texto. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nadie es un yo si no tiene un tú. Nadie, ninguna de nosotros, de nosotras es un yo sin un tú. Entonces, en ese sentido, el hombre no es un ser humano varón hasta que aparece la mujer. Es un ser humano, pero no varón, sino que hasta que aparece la mujer, que es un tú. Y el hombre va a decir, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿verdad? Y en ese sentido, allí podemos ver cómo el hombre reconoce en la mujer ese tú que él necesita para ser ese yo. Otra de las cosas es que se dice que Dios crea a la mujer para que ayude al hombre. Entonces aquí viene una pregunta. Cuando necesitamos ayuda, ¿a quién acudimos? ¿A alguien inferior a nosotros o a alguien superior a nosotros? Acudimos a alguien superior, obviamente. Yo tengo una nieta, tiene 6 años, y si quiero resolver un problema matemático, no voy a acudir a mi nieta por mucho que la quiera, sino que voy a acudir a su padre o a su madre que son ingenieros. Entonces, allí podemos ver cómo la reinterpretación de eso que ha hecho que nos han dicho, se reinterpreta como una ayuda para que el hombre solamente no esté solo, significa al contrario una cosa totalmente diferente. Además, si leemos con cuidado el texto, nos vamos a dar cuenta que la única que es autónoma es la mujer, porque es la que entra en un diálogo teológico con la serpiente. No es el hombre, es la mujer la que entra en un diálogo. Entonces podemos ver ahí que la mujer tiene en este texto interpretado de otra manera, con una visión totalmente diferente, adquiere un matiz totalmente diferente. Entonces ahí vemos la importancia que tiene la interpretación que hacemos de los textos bíblicos, ¿verdad? Entonces creo yo que esperaría yo que esto haya quedado un poco claro. Otra de las cosas, ¿cuánto? Ay, por Dios. Otra de las cosas es que ¿por qué este texto es tan importante? Porque aunque en toda la Biblia no se vuelve a mencionar a Eva, en todo el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sí la trae a cuenta Pablo. En todo el Antiguo Testamento no se vuelve a nombrar a Eva, excepto en el libro de Ben Sirá, que es un libro que no es aceptado ni por el canon de los judíos ni por el canon de la Reforma, ¿verdad? No lo aceptaron. Y esto dice, lo que trae a cuenta este texto, dice, por la mujer tuvo comienzo el pecado y por ella moriremos todos. Entonces vemos es la sombra de Eva continúa, continúa en cómo es la visión de las mujeres. En los textos de la escuela paulina, aunque Pablo, ¿verdad?, nombra, por ejemplo, nos trae a la luz ese texto antiguo bautismal de la fórmula de Gálatas 3:28, ¿verdad?, donde es un texto sumamente igualitario porque se acaban las 3 diferencias, la diferencia de nacionalidad, porque ya no hay judío ni griego, esa queda superada. Y también la diferencia de los sexos, no hay ni hombre ni mujer, y también la otra diferencia que ahorita ya se me fue. No hay esclavo ni libre, la diferencia social. Entonces, esas diferencias quedan superadas ahí. Pero a pesar de todo, y que también en la carta a los romanos, en su saludo, Pablo
habla mucho sobre todas las mujeres que han apoyado, no solo apoyado, sino que han hecho que su misión fructifique. La escuela Paulina pues fue un poco muy dura con las mujeres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta escuela recurre a la cuestión de Eva y a la creación en la 2 de Corintios 11:3 para fundamentar la desigualdad. Y más aún en la 1 de Timoteo 2:12-15, en donde además de prohibirle a las mujeres que hablen y negarles toda autoridad, nos dice, porque Adán fue formado primero, o sea, toma en cuenta el texto ese que hemos dicho, y Eva en segundo lugar, y va a disculpar totalmente al varón sobre la pecaminosidad humana, porque dice, el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón, en el orden de la creación, primero Adán y después Eva, el hombre no debe cubrirse la cabeza en señal de sujeción, y más aún, pues el hombre es imagen y reflejo de Dios, pero la mujer, nos dice, es reflejo del hombre. Entonces, esto es como una cosa demasiado fuerte y aparece en la 1 de Corintios 11:7-13, y esto significa para nosotras las mujeres que el recuerdo de Eva va a ser, digamos, una sombra que nos va a perseguir y nos persigue siempre, ¿no? Quizás, no voy a hablar sobre la invisibilización de las mujeres en la Biblia porque creo que ya no nos queda tiempo, solo decir que los textos, las biblistas y los biblistas más actuales nos están diciendo que los textos no solamente fueron escritos por hombres. Nosotros no tenemos que pensar en que fue un hombre el que se sentó y comenzó a escribir, sino que pensemos en comunidades de reflexión, especialmente cuando nos referimos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Sabemos que se les adjudica la autoría a personas que tenían autoridad dentro de las comunidades, pero que realmente es una reflexión comunitaria, no nace de una sola persona, y que en estas comunidades, especialmente en el Evangelio de Juan, son comunidades mucho más igualitarias. De hecho, en el Evangelio de Juan, la palabra apóstol no aparece, sino que aparece discípulo, diciéndonos que hay una relación como mucho más horizontal en la comunidad, ¿verdad? Y no en otras comunidades que se entienden los 12 y otra serie de distinciones que se hacen. Entonces, la mayor parte de las biblistas dicen que tenemos que comprender que tanto en el Primer Testamento o Antiguo Testamento como en el Segundo o Nuevo, hay autoría de mujeres. Lo que no tenemos que entender es que la autoría es como la entendemos ahora, ¿verdad? Que la persona escribe un libro y casi siempre es una cosa en solitario, sino que lo tenemos que comprender desde los aportes que las mujeres dan, especialmente porque la mayor parte de las veces quienes guardan la memoria histórica de las comunidades son las mujeres. Son las mujeres las que enseñan a sus hijos e hijas sobre todo digamos, las relaciones familiares, lo que ha pasado dentro de la familia, todo ese tipo de cosas. Somos las mujeres las que somos la memoria de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar todo esto. Entonces voy a leer solamente ya las conclusiones. Los textos bíblicos son patriarcales, innegablemente patriarcales, porque nacen y se escriben en contextos patriarcales. En esa línea van a reflejar el sistema, y el sistema los determina en una gran medida, pero como ocurre con otros textos y elementos de nuestra cultura, no todos los textos son patriarcales, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver la actuación de Jesús, ¿verdad? Jesús se deja enseñar por una mujer, cosa que decía las mujeres ni siquiera tenían acceso a la enseñanza, ¿verdad? Nadie les enseñaba, pero Jesús se deja enseñar, y no por una mujer judía, sino por la cananea, ¿verdad? Se deja enseñar, y esta mujer le señala algo muy importante, el destino de su misión. Le dice que su misión tiene que ser abierta hacia otros pueblos, no solamente centrarse en el pueblo judío. Entonces, esto nos dice que es verdad que no es posible escapar del patriarcado, pero que también es cierto que podemos luchar contra él y crear espacios contrapatriarcales.
¿verdad? Crear espacios donde vivamos de una mejor manera la fraternidad y la sororidad entendida como ese pacto de hermandad entre mujeres. Entonces, el estudio del detrás del texto, o sea, del contexto en el que el texto fue escrito, nos ayuda a comprender mejor los propios textos, ¿verdad? Y también todos los libros de la Biblia, especialmente aquellos en los que se refleja la opresión y las discriminaciones contra cualquiera que sea, pero especialmente contra las mujeres. Entonces, las luchas hermenéuticas, o sea, las luchas de interpretación de los textos bíblicos, son constantes entre nosotros los quienes leemos la Biblia. Por un lado, hay unas personas que leen la Biblia de una forma muy conservadora, muy tradicional, y por otro, habemos quienes tratamos de buscar en el texto un aspecto más liberador, un aspecto que nos ayude a humanizarnos y a comprender de una mejor manera qué es lo que estamos haciendo en esta vida, ¿verdad? Entonces, esto se trata se explica porque los textos en sí mismos son polisémicos, o sea, los textos tienen una gran variedad de significados en ellos mismos, ¿verdad? Y por otro, porque la revelación acontece no fuera de la historia humana, sino en la historia humana. Y la historia humana, y la vivimos, la sufrimos, la disfrutamos también, es una historia llena de ambigüedades, una historia compleja, y todas esas cosas, todas esas ambigüedades y complejidades también se van a reflejar en nuestra forma de leer la Biblia, ¿verdad? Y de justificar o no algunos patrones culturales propios de los seres humanos. Gracias.